Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Tamara Mendoza Burgos y mi código de estudiantes es N00221709. A continuación pasaré a explicar mi examen parcial. Bueno, empezaremos con la anatomía del cerebro. El hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. A su vez, tiene 5 lóbulos, pero solo 4 de estos son fáciles de identificar. Estos lóbulos trabajan en armonía, conectados y compartiendo información de forma constante. Uno de ellos es el lóbulo frontal, que es toda esta parte. Este está situado en la parte frontal de la cabeza, debajo de los huesos frontales del cráneo y cerca de la frente. Se encarga del lenguaje y las funciones ejecutivas. Otro de ellos es el lóbulo temporal, que es este, toda la parte morada. Este está pegado a las sienes y a ambos lados del cerebro. Este nos ayuda a reconocer rostros, o sea, la memoria, y es responsable de la audición o el habla. Otro también que tenemos es el lóbulo parietal, que es todo esto que está pintado de verde. Este está ubicado sobre el lóbulo occipital detrás del frontal, encargado de funciones sensoperspectivas. Aquí se capta la información sensorial relativa a la mayoría de nuestros órganos sensoriales. Se procesa y se regula la sensación del dolor, la presión física, etc. Gracias a esta podemos comprender la naturaleza de los números. Otro de ellos es el lóbulo occipital. Este se ubica cerca de la nuca y no realiza una función en concreto. Este participa en los procesos de percepción, procesamiento y procesamiento visual. Tiene un papel importante en el procesamiento emocional y la experiencia subjetiva. Este nos ayuda a diferenciar los colores. Otra también es la ínsula. La ínsula está oculta entre el resto de lóbulos del cerebro. Para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y el lóbulo parietal. Al estar muy conectada a muchas áreas del sistema límbico, hace posible la aparición de emociones. Esta está encargada de mediar entre estas estructuras y los procesos cognitivos realizados en los demás lóbulos. Como hemos podido ver, todos los lóbulos dependen de otras que se conectan y favorecen esa armonía. De ahí que en ocasiones el daño cerebral ocasionado en una área concreta pueda comprenderse con lo que otras regiones puedan llevar a cabo. Ahora paso a hablar sobre las cisuras. Las cisuras son depresiones que separan las circunvoluciones. Estas recorren la superficie de la corteza del cerebro y le dan esa característica rugosa. Estas también pueden dividirse en surcos que se encuentran en toda superficie en la corteza. Cisuras importantes. Entre ellas tenemos la cisura interhemisférica. Esta divide al cerebro en dos hemisferios, unidas entre sí por el cuerpo calloso. Otra también es la cisura de Silvio, conocido también como surco lateral. Es una de las más visibles y delimita la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Debajo de esta se encuentra la ínsula. Otra de ellas también es la cisura de Rolando. Surco central separa el lóbulo frontal del temporal e integra la información motora y lo sensorial. Otra también que veremos de la cisura es la cisura parioccipital. Es una hendidura que se origina de la cisura interhemisférica y separa el lóbulo parietal y occipital. Otra es la cisura, o también llamado surco calcarino. Este separa en dos partes la corteza visual. Sigue una trayectoria hasta unirse al surco paroccipital. Otro es el surco calloso. Este separa el cuerpo calloso del cíngulo. También tenemos las circunvalaciones, que es también conocida como giros. Son pliegues con menor profundidad que los surcos y situados en el interior de los distintos lóbulos cerebrales. Entre ellas está la circunvalación angular.
que es un pliegue situado en el lóbulo parietal que ayuda en la interpretación del lenguaje, la información visual y auditiva. Entre ellas también tenemos la circunvalación o giro, también se le puede llamar también giro hipocampal, que es un pliegue que se encuentra en la superficie interna del lóbulo temporal que bordea el hipocampo. La circunvalación es del hipocampo, rodea el hipocampo y juega un papel importante en la memoria. Otra también sería la circunvalación o giro fusiforme. Circunvalación localizada en lóbulos temporal y occipital, que consta de partes lateral y medial, y juega un papel importante en el reconocimiento facial y de las palabras. Otro también es el giro o área de Broca. Esta es una área del cerebro ubicada en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de personas, que controla las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. A continuación hablaré del segundo tema, que es la fisiología del cerebro, según la teoría de Brockman. Las áreas primarias, también conocidas como zonas de proyección, se encuentran compuestas por neuronas de 4 capas de la corteza cerebral que están especialmente diseñadas para recibir los estímulos provenientes de los órganos de los sentidos. Cada sentido es un órgano analizador: ojos, oídos, piel, lengua, nariz, de los estímulos, que envía información química o física transformada en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Los lóbulos cerebrales se especializan funcionalmente, de modo que la información visual llega a los lóbulos parietales con respecto a la información gustativa o olfativa. Esta es recogida por zonas reducidas de la corteza que se encuentran en el lóbulo temporal y la zona orbital basal del lóbulo frontal, respectivamente. Cuando los estímulos llegan a cada uno de estos lóbulos, previo paso por el tálamo óptico, a excepción del olfato, son acogidas por áreas de proyección. Luego la información es cotidiana en síntesis aferentes que abarcan las áreas secundarias. Estas se componen de neuronas de capas 2 y 3 de córtex cerebral. Estas áreas, conocidas también como zonas de asociación, fueron consideradas por mucho tiempo como zonas silenciosas o mudas, porque a diferencia de las áreas primarias, la corteza asociativa no mantiene un específico modal para cada tipo de información sensorial, de modo que no era posible determinar sus características funcionales de forma clara o precisa. Desde las últimas décadas, empero, se sabe que las áreas de asociación cumplen funciones multimodales de importancia para el aprendizaje. Existen además áreas terciarias que se superponen a las áreas de asociación para realizar funciones de integración que permiten trabajar concertadamente a distintos grupos de neuronas. Estas zonas de superposición participan como centros neurales de la organización espacial, en donde la información sensorial es transformada en estructuras simbólicas u operaciones con significados verbales, con las que se puede generar relaciones abstractas que requieren de un procesamiento complejo. La demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función al área del cerebro afectada por el daño, la demencia puede tener un impacto diferente a las personas y provocar diferentes síntomas. ¿Cómo se manifiesta la demencia? Los síntomas de una persona que tiene demencia dependen de la localización y de la lesión cerebral y pueden variar de unas personas a otros, incluso en una misma persona, conforme a la edad y conforme la enfermedad progresa. Y sin embargo pueden diferenciarse en una serie de síntomas que son habitualmente comunes. Así, la demencia suele manifestarse de forma general con síntomas conductuales, como la desinhibición, agresividad, deambulación y etc. Síntomas cognitivos, como la pérdida progresiva de memoria, la desorientación, espacio, comunicación, etc.
Y además de estos síntomas a nivel cognitivo y conductual, las personas con demencia suelen manifestarse con síntomas depresivos, ansiedad, trastornos de sueño e incluso cambios de personalidad. Síntomas cognitivos. Memoria. La memoria registra, almacena y elicita las distintas experiencias, ya sean ideas, imágenes, acontecimientos, entre otros. Orientación. Capacidad de ser consciente de uno mismo y del contexto en el que nos encontramos, es decir, ser conscientes a nivel personal, tiempo y lugar. Lenguaje. Sistema de signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos tanto de forma oral como escrita o gestual. Velocidad de procesamiento, capacidad que establece la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido. Permite procesar información de forma rápida y automática. También veremos las demencias progresivas. Los tipos de demencia que progresan y no son reversibles incluyen los siguientes. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa con deterioro progresivo en la que se pueden diferenciar 3 fases. Una de ellas es la primera es se caracteriza por un deterioro de la memoria, alteraciones del lenguaje y afectiva, generalmente depresión. La segunda es principalmente deterioro intelectual, desorientación, agudización del resto de sintomatología y con supervisión en las actividades cotidianas. El tercero sería determinada por graves alteraciones de la marcha, agudización de los síntomas neurológicos y dificultad para realizar prácticamente todas las actividades de la vida diaria. Otro caso también es la demencia vascular. Este es causado por el daño a los vasos que suministran la sangre al cerebro. Los problemas de los vasos sanguíneos pueden causar accidentes cerebrovasculares o dañar el cerebro de otras maneras, como al dañar las fibras de la materia blanca del cerebro. Los síntomas más comunes de la demencia vascular incluyen dificultades para resolver problemas, lentitud de pensamiento, concentración y organización. Estos tienden a ser más notorios que la pérdida de la memoria. Otro también es de demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son grupos anormales de proteínas en forma de globo que se han encontrado en el cerebro de personas que tienen demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Este es uno de los tipos más comunes de demencia progresiva. Los signos y síntomas más comunes incluyen actuar físicamente, los sueños durante el sueño, ver cosas que no existen, alucinaciones visuales y problemas de la concentración y la atención. Otros signos también incluyen movimientos lentos o descoordinación, temblores y rigidez, parkinsonismo. También veremos la demencia frontotemporal. Este es un grupo de enfermedades caracterizadas por la ruptura de degeneración de las células nerviosas y sus conexiones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Las áreas generalmente asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Los síntomas comunes afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento. Otra de ellas es la demencia mixta. Los estudios de la autopsia del cerebro de personas mayores a 80 años o más que tenían demencia indican que muchos tenían una combinación entre varias causas, como la enfermedad del Alzheimer, la demencia vascular, la demencia en los cuerpos de Lewy. Se están realizando estudios para determinar la forma en que el hecho de tener demencia mixta afecta los síntomas de los tratamientos. Ahora paso a explicar los factores de riesgo de la demencia. Muchos factores pueden eventualmente contribuir con la demencia. Algunos factores como la edad no se pueden cambiar, entonces otros pueden tratarse para reducir el riesgo. Para eso hay tratamientos. Factores de riesgo que no se pueden cambiar. Uno de ellos sería la edad, antecedentes familiares, síndrome de Down, entre otros. A continuación paso a explicar los factores de riesgo que pueden
cambiar en la demencia. Una de ellas es la dieta y el ejercicio. Las investigaciones demuestran que la falta de ejercicio aumenta el riesgo de contraer demencia. Y aunque no existe una dieta específica que reduzca el riesgo de demencia, las investigaciones indican una mayor incidencia de demencia en las personas que no tienen una vida saludable, en comparación a las que sí tienen un estilo saludable y consumen como que comidas saludables como frutas, verduras, frutos secos, granos enteros y semillas. Otra es el consumo excesivo de alcohol. Si bebes grandes cantidades de alcohol, podrías desarrollar un riesgo de demencia. En cambio, si como que tomas pero moderado, no contraerías esta enfermedad. Y la relación entre las cantidades como que moderadas de alcohol y el riesgo de demencia serían como que se comprendían bien. Otra es los factores de riesgo cardiovascular. Estos incluyen presión alta, hipertensión, colesterol alto, acumulación de grasas en las paredes arteriales y obesidad. Otra sería la depresión, aunque todavía no se entiende bien la depresión en la tercera edad, podría indicar alto desarrollo de demencia. Otra sería diabetes. La diabetes, si no es como que bien tratada, bien cuidada, como que podrías también contraer esta enfermedad. Otra es el tabaquismo. Fumar podría aumentar el riesgo de desarrollar demencias y enfermedades de los vasos sanguíneos. Tenemos también a la apnea del sueño. Las personas que roncan y tienen episodios en los que con frecuencia dejan de respirar mientras duermen podrían tener pérdida de memoria reversible. Y por último sería la deficiencia vitamínicas y nutricionales. Prevención. No hay una manera segura de prevenir la demencia, pero hay medidas que podrían ser de utilidad. Aunque se necesita más investigación, podría ser beneficioso hacer lo siguiente: mantener tu mente activa. Las actividades mentalmente estimulantes como leer, resolver crucigramas, juego de palabras y la ejercitación de la memoria. Otro también sería realizar actividad física y social. Otro sería dejar de fumar. Consume la cantidad suficiente de vitaminas.